muy interesantes. Another way of saying it is I let by the time they're cast and we have auditioned, rehearsed, I allow the actors to take care of the inside of the character, and I worry about the outside, moving them around. Bueno, una vez que se ha realizado el casting, que los actores han pasado por el proceso de la audición, yo les permito que ellos se encarguen del interior del personaje mientras yo me encargo del exterior del personaje, es decir, moviéndolos. Parker Posey is probably the best example of that. Parker Posey seguramente es el mejor ejemplo de esto. I feel like I have a particularly, I could ask her to put her elbow in a different way, and she understands that I'm getting at, and so it's very nonverbal. Bueno, por ejemplo, yo le puedo decir que coloque el codo de una forma diferente y ella entiende exactamente lo que yo le quiero decir. Es decir, que nuestra comunicación es en gran medida muy no verbal. Precisamente hacia ahí me interesaron. Hay muchos casos en muchas de tus películas en las que los actores parecen ser prácticamente muñecos, manejados, títeres, manejados desde algún lugar extraño, entrando y saliendo del cuadro, ubicándose en uno u otro lugar y jugando mucho con los espacios. ¿Cómo es en el set ese trabajo físico que involucra a la cámara como el ojo absoluto, por supuesto? Well, one thing, it's a lot easier now that we have monitors. Bueno, una cosa que tengo que señalar es que las cosas son mucho más fáciles ahora que tenemos monitores. Before the mid-90s, I used to have to do this kind of algebra in my head. Antes de mediados de la década del 90 tenía que hacer como una especie de operaciones algebraicas en mi cerebro. But what you refer to as a puppet type of movement, that grew out of trying to visually impart something that happens much more obviously in the language, where people say things that they obviously don't mean. Bueno, esto con respecto a los movimientos medio tipo títeres, del estilo de títeres, esto surgió más que nada de un intento de tratar de impartir una cosa, un fenómeno que se refleja mucho en el lenguaje, es decir, cuando la gente dice cosas que realmente no quiere decir en absoluto. And there's something like that can happen in movement. You can see that a person is, to use another example, lying. You can see when someone's lying for whatever reason, physically, even though the thing that they're saying could mean something else. It's a way that I like to put. I like to put a lot of meaning in the image, the entire thing, the sound, the image, the movement. Bueno, otro ejemplo que tiene que ver con esto es la mentira. Uno se puede dar cuenta de cuando una persona está mintiendo y uno lo puede detectar físicamente. Eso es lo que yo siempre trato de hacer. Trato de imbuir a las imágenes, al sonido y a los movimientos con muchísimo sentido. And that comes from, I think that's something I learned from Molière in some way too, and lots of other people, Brecht, Godard, Fassbinder. This, again, it's irony. Irony highlights contrasts. Well, it underlines contradiction. And most of us in Latin, so I'm really trying to get at something that's real. I'm trying to be realistic, even though I'm doing it in a very formal manner. I'm trying to get at the basic human truth is that we're constantly contradicting ourselves. And that's not a bad thing necessarily. It's a complicated life. Bueno, eso es algo que yo aprendí de Molière, y no solamente de Molière, sino también de otros artistas como Bertolt Brecht, Jean-Jacques Godard, Fassbinder, y este tema de ironía que resalta, que subraya los contrastes y contradicciones. Yo siempre trato de ser lo más realista posible, a pesar de que es un recurso muy formal, para reflejar algo que es un rasgo básico de la naturaleza humana, esta contradicción constante en la que estamos todos inmersos, algo que no necesariamente es negativo,
pero simplemente es un reflejo de que la vida no es para nada fácil. Fassbinder, Bresson, Godard, tus citas son puntuales y en algunos casos hay evidencia de cierto interés o cierta búsqueda basándose en esos autores. ¿Cuáles son tus directores favoritos? Y sabiendo que sos también un cinéfilo casi tan feroz como un lector, ¿a quién volvés siempre? ¿Qué películas volvés a ver? Well, those are the people that I mentioned: Bresson, Fassbinder, Godard. Bueno, algunas de las personas que yo acabo de mencionar son aquellos directores a los que yo siempre vuelvo a recurrir, a Bresson, a Fassbinder, a Godard. And it's because of what we're discussing here, is that there's similar formal manners of working with text, working with actors in editing. Y yo he regresado siempre a estos artistas porque ellos también incurren en maneras formales que son similares al momento de trabajar con el texto, con los actores y con la edición. I'm a modernist. Soy modernista. Títulos. Necesitamos títulos. Oh, the films. Oh, well, Fassbinder, Marriage of Marie Brown, Lola, Mother Christus Goes to Heaven, Bresson, Balthazar. Not Pickpocket so much, but Manscaped. And L'Argent, Money, which everyone seems to forget about, which are really amazing. Bueno, muchas personas, por ejemplo, tienden a olvidarse de una película en particular de Bresson que se llama L'Argent, el dinero, se puede traducir literalmente. También me gusta Fassbinder, The Marriage of Maria Brown, también otras películas que él acaba de mencionar, y también de Bresson, Balthazar, no tanto Pickpockets. And with Godard, a lot of people have commented on a connection between us, but it's really the stuff from the mid-'80s on, beginning with Detective, but that period, yeah. Hail Mary, Praying Carmen, Hail Mary, to the more recent Notre Music. Y bueno, con respecto a Godard, con quien siempre se han establecido conexiones, conmigo, digamos, se han establecido intersecciones entre Godard y yo, lo que más me interesa son sus obras a partir de mediados de la década del 80, Detective, Hail Mary, entre otras, y obviamente sus obras más recientes. And in a more broad thing, I mean, it was Fassbinder and Godard that I used to really find out about the world in my education as a young adult. I was almost 30 really when I discovered these filmmakers. That's when I really began to read a lot more history, much more closely, and then finally got to understand radical politics, or what socialism was, what Marxism was. I hadn't been educated in that. As you can understand, in the United States, sometimes there are great big holes in a person's education. Ok, bueno, y Fassbinder y Godard de alguna manera fueron las personas que me educaron con respecto al descubrimiento del mundo. Cuando yo los descubrí, empecé a entender mejor el mundo y empecé a recibir una educación mucho más completa. Esto sucedió a partir de la edad de 30 años, es decir, que yo ya no era un niño, pero bueno, en ese momento una vez que empecé a tener contacto con estos realizadores, me sentí más tentado de leer sobre historia y empecé a entender cosas tales como, por ejemplo, el radicalismo, la política en general, el socialismo, el racismo, obviamente todas tendencias que en Estados Unidos no son desarrolladas mucho, que digamos en el ámbito educativo, que tiene lagunas bastante importantes. Bueno, vamos a invitar al público a que se prepare para hacer preguntas. Antes de eso me gustaría aclarar algo, que lo aclares vos, que es la identidad verdadera, o una pregunta que nos hizo recién José Martínez Suárez detrás del escenario, que es
¿Cuántos Martin Donovan hay dando vueltas? Martin was not the first actor I focused on, but he was definitely part of a group of actors that I felt were, starting with Robert Berg and Bill Sage, and then Martin came along. But they all share something of an interest in and a resemblance to classic American stars from the 40s and 50s. Henry Fonda, Jimmy Stewart, Spencer Tracy. Bueno, Martin Donovan no fue el primer actor con el que yo tuve contacto, no fue el primer actor con el que en el cual yo me focalicé, pero bueno, sí surgió junto con Robert Bunker y Bill Sage, y todos ellos comparten una misma cosa, que es un interés por y una semejanza con las estrellas del cine norteamericano clásicas, de la época clásica de los años 40, los años 50, personas tales como Spencer Tracy, Fonda, Jimmy Stewart. Perdón, era Robert Burke. Sí, su primero. En realidad, muy buena respuesta. Pero iba para otro lado, que tenía que ver con esta eterna confusión que hasta hace poquito leí, creo que hace unos 15 días alguien había publicado este error común que siempre ha sido asociado a la figura de Hal. Es un mito que en este momento estamos demoliendo. Martin Donovan, el actor que acompañó a Hal en muchas aventuras, no es Martin Donovan, el director de Departamento Cero, una película, un muchacho argentino que dirigió esta película, Departamento Cero, y que siempre que se habló, o muchas veces que se nombraba a Hal, se lo emparentaba al argentino Martin Donovan cuando en realidad se estaba tratando de otra persona. Me contabas que Martin Donovan, estaba al tanto de la existencia del otro, Martín Donovan. There's a lot of confusion. Sí, él estaba consciente de su tocayo y hay mucha confusión con respecto a ese tema. I think at Cannes, when we were at Cannes with A Simple Man, I think that's when Senor Donovan's film came out, and people were trying to get interviews with Martin Donovan from my films to talk about Harkin's Hero. Bueno, justamente surgió muchísima confusión cuando nosotros estábamos por empezar a proyectar, a estrenar Simple Man. Había mucha gente que quería celebrar entrevistas con Martin Donovan, el director de Departamento Cero, pero nos contactaban a nosotros, es decir,